Una parte muy importante de ti está prisionera y tú no lo sabes. Muchas películas, alegorías, cuentos infantiles, mitología, el tarot, la alquimia, tienen una historia oculta en simbología que hablan de esta prisión y de cómo salir de ella. Pero esa historia oculta solo se puede entrar si tienes las llaves. Una de las primeras llaves y la más importante es saber que todos los elementos en la alquimia, o en el caso de las películas o cuentos infantiles, todos los personajes son parte de nosotros, de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Por ejemplo, en la versión animada de Blancanieves de Walt Disney, si no sabemos la simbología, vamos a pensar que solo es una historia de una princesa prisionera y que gracias a los animales del bosque, los enanos y sobre todo al príncipe azul, es rescatada y vivieron felices para siempre. Esa es una historia superficial, que es la que normalmente entiende toda la gente. Pero todo cambia si se sabe que todos los personajes, incluyendo a la reina malvada, son representaciones simbólicas de parte de nosotros y que la historia es un mapa de cómo trabajar la conciencia para escapar de la prisión. Otra de las llaves es la técnica que se ocupa para leer ese mapa y ejecutarlo. No importa si estudias yoga, meditación o estás en una buena terapia psicológica, al final el objetivo es el mismo. Jung, que era un médico psiquiatra y psicólogo suizo, le llamaba a este camino el proceso de individuación. El sistema que yo estudié se llama Cuarto Camino y es el que voy a ocupar para explicar estos conceptos. Para entender hay que empezar en orden. Lo primero es empezar a entender el concepto de la prisión. La prisión es muy compleja, tiene muchísimos elementos y tiene una característica que es muy importante, que es invisible. Vivimos nuestra vida pensando que somos libres. En simbología, a este estado en el que estamos se le llama estar dormido. En este estado de conciencia es imposible escapar. Y la respuesta normal es ¿escapar de dónde? Si yo ya soy libre. Si esta realidad fuera un videojuego, el nivel 1 sería despertar y darse cuenta de que uno está en una prisión. Les recomiendo mucho que vean una película que se llama The Matrix. Si ya la vieron, véanla de nuevo con otros ojos. Recordando esto, que todos los personajes son parte de uno. Analicen solo la primera película, que es la buena. Esta película describe en perfecto orden el viaje del héroe, como le llama Joseph Campbell. Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es ese viaje que te ayuda a trascender las ropas de mendigo y a encontrarte con la esmeralda. Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido, soy un mendigo. Te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente y te permite encontrarte con tu riqueza interior. Muestra una analogía perfecta de la prisión. Ellos le llaman la Matrix. No es casualidad que en la primera escena que sale Neo, él está dormido y es cuando le llega un mensaje que se ve en la pantalla que dice despierta. Gurdjieff, que es el creador del Cuarto Camino, dibujó con ayuda de uno de sus alumnos un mapa de esta prisión. Al igual que en todas las películas o cuentos infantiles, todos estos elementos son parte de nosotros y de nuestra realidad. Gurdjieff decía que el ser humano estaba incompleto. Por eso en esta gráfica dibuja el triángulo punteado, incompleto. Eso que nos hace falta es lo que necesitamos para salir de la prisión. Si se fijan bien, todos estos personajes están prisioneros en el triángulo, en el eneagrama, que es esta geometría, y en el círculo formado por una serpiente que se muerde la cola. Este lenguaje simbólico no es único del Cuarto Camino. No se sabe exactamente la raíz, pero se ha extendido por todo el mundo. Hay una gráfica de otra filosofía muy similar al Cuarto Camino que dibuja estos mismos elementos, pero libres, fuera de la prisión. Esta gráfica representa al ser humano completo. Si se fijan, ya no aparece el triángulo punteado. Varios elementos se han integrado y transformado. La serpiente ya no se está mordiendo la cola, lo que hace que el círculo se abra. En esta pintura de Rubens podemos ver una simbología muy similar. Este tipo de simbología compleja se puede leer de muchas maneras. Uno es ir a un libro especializado de simbología, pero la verdad es que la simbología es muy dinámica. Tiene un significado diferente dependiendo de nuestro nivel de conciencia, por lo que no recomiendo aferrarse a los significados del libro y pensar que ese es el significado y no se puede mover más, y ocupar más una intuición para que el símbolo sirva de puente a nuestro inconsciente. En este caso, el significado más mesotérico de esta serpiente tiene que ver más con una tendencia de vida a leer solo patrones neuronales, con el piloto automático. Gurdjieff y Ouspensky afirmaban que el ser humano vive la mayor parte del tiempo en un estado de sueño despierto. Cree pensar, decidir y elegir. Pero en realidad, repite,
Repite pensamientos, emociones y gestos que no nacen de una voluntad consciente en el aquí y ahora, sino de hábitos profundamente grabados. A esto lo llamaron mecanicidad. El estado en que el ser humano actúa como una máquina movido por hilos invisibles. Es el piloto automático el que conduce nuestra vida mientras creemos tener el control. La neurociencia moderna confirma esta visión desde otro lenguaje. Sabemos que en los primeros 7 años de vida, el cerebro humano se encuentra en un estado de extraordinaria plasticidad. Durante este periodo, las ondas cerebrales predominantes son lentas, lo que facilita una absorción profunda de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En esos años se forman las rutas neuronales básicas que más tarde definirán nuestra manera de pensar, sentir y reaccionar. Es el momento en que el entorno escribe, sin pedir permiso, gran parte del guión con el que interpretaremos la vida. A nivel cerebral, estas programaciones se almacenan en circuitos de hábito regulados por los ganglios basales y en redes de autorreferencia como la red neuronal por defecto, que sostiene la sensación de identidad y la voz interna que nos dice: yo soy así. El cerebro, en su afán de eficiencia, repite estos caminos porque son los más económicos en energía. Así, sin darnos cuenta, vivimos dentro de una red de asociaciones automáticas que sustituyen la presencia por rutina, y aunque la plasticidad neuronal continúa a lo largo de la vida, si no existe un esfuerzo consciente de autoobservación y trabajo de autoconsciencia, esas redes se refuerzan, volviéndose más rígidas con el tiempo. El cuarto camino enseña que el primer paso hacia la libertad interior es darse cuenta de la mecanicidad y observarla sin lucha, sin juzgarla. Esa observación sostenida es también un acto biológico, interrumpe los circuitos automáticos y activa regiones prefrontales del cerebro vinculadas con la atención y la autorregulación. Cada instante de lucidez abre una nueva vía sináptica, un nuevo modo de respuesta. Lo que en el lenguaje espiritual llamamos despertar, la ciencia lo nombra reorganización funcional del cerebro. Por eso, aunque el piloto automático parezca inevitable, no lo es. El ser humano puede aprender a conducir su máquina, pero requiere disciplina, presencia y una profunda voluntad de recordarse. El sueño despierto termina cuando comenzamos a ver quién dentro de nosotros está soñando. Y ese ver, ese instante de consciencia, es el principio mismo del despertar del ser. Esta mecanicidad es un elemento principal de la prisión. Una de las primeras cosas que se hace en el cuarto camino es empezar a entrenar la mente para autoobservarnos y poder ver esta mecanicidad. Si no la vemos, no la podemos cambiar. Si quieres saber más en profundidad del cuarto camino, te dejo en la descripción el link a mi web. Y un favor enorme, si te gustan estos temas, suscríbete y dale a like. Eso me va a ayudar muchísimo a seguir creando contenido y a invitar gente para que nos comparta su punto de vista de estos temas. En la parte 2 de este vídeo me voy a enfocar solo en la mecanicidad y voy a dejar un par de ejercicios súper sencillos que ayudan a darse cuenta de la cantidad de tiempo que nos las pasamos en piloto automático.